Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer nuevamente estar con ustedes, una gran bendición de parte del Señor. En este caso, para seguir con la serie de Mateo, en esto que es el tercer discurso del Señor, y en donde se empieza a vislumbrar ya el rechazo a nuestro Rey Supremo. Y vamos a Mateo 13, 31 al 35, por favor, hermanos. Y dice la palabra del Señor, otra palabra les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Oramos. Amado Padre, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos porque por medio de Él esta semilla hoy creció y hoy el reino de los cielos está entre nosotros. Permítenos, Señor, escuchar, ser exhortados, ser animados, ser aún reprendidos por tu palabra, para que tú habites dentro nuestro si es que no estás. Y si nosotros estamos en ti, pero en nuestra vida no va como tú quieres, Señor, ayúdanos a que esta palabra nos haga entender la profundidad del reino y lo valioso que es, y podamos madurar en ti, Señor, podamos crecer con todas las herramientas que tú has destinado para nosotros, que somos tu iglesia. Te pedimos, Señor, por todo esto, te ruego, Señor, que lo que hable no sean mis palabras, sino sea tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén. Voy a empezar con una ilustración, como siempre hago, y voy a contarles la historia de William Wilberforce, que era un político inglés y se caracterizó su vida por la lucha contra la esclavitud racial. Y bueno, este hombre era pequeño, de estatura, débil físicamente, no era un militar ni un revolucionario, pero tenía una fe firme y una convicción inquebrantable. Él creía que aunque el reino de Dios no convertiría a toda Inglaterra, sí podía transformar el pensamiento imperante y a través de creyentes fieles influir en la sociedad con justicia y verdad. Había una realidad imperante: el inhumano sufrimiento que padecían los esclavos en el siglo XIX en el Imperio Británico. Y sus padecimientos, entre otros, eran ser azotados con látigos de cuero o con clavos por una desobediencia mínima, ser vendidos como propiedades personales, castigos públicos para infundir miedo, como la mutilación o la tortura, jornada de trabajo de 12 a 18 horas diarias, especialmente en plantaciones de azúcar bajo un sol abrasador, sin alimentación adecuada ni descanso suficiente. Durante más de 20 años presentó propuestas al Parlamento, fue ridiculizado, traicionado, enfermó, lloró, pero no se rindió. Al principio parecía que su esfuerzo era como una semilla insignificante, como una mostaza en un mar de mentes y percepciones en una sociedad con una mente rígida. Esperó, oró, creyó que Dios era el soberano sobre toda la sociedad británica y entendió que así como Dios había tenido paciencia con su vida, Él también debía tener paciencia con esta justa causa y no desmayar. Pero por la gracia y la soberanía de Dios, esa causa creció, cambió corazones, influyó generaciones y finalmente triunfó. En 1833, 3 días antes de morir, Wilberforce recibió la noticia: la esclavitud fue abolida en todo el imperio. Su victoria no fue militar, no fue con cuchillo, no fue con arma, no fue con violencia, sino por la levadura del Evangelio en su alma y los estándares de justicia de Dios que finalmente penetraron
en la cultura británica, eliminando de raíz esta oscura conciencia de maldad opresora, cambiando para siempre esta percepción cultural acerca del humano hecho a imagen de Dios. Así el reino de los cielos actúa soberanamente, a su tiempo. Él va a preparar situaciones para nuestro crecimiento. Así, hermanos, finaliza esta ilustración. Creo que es una comparación bastante similar, pero en absoluto no es un 100% a estas parábolas tan importantes que el Señor ha querido enseñarnos a nosotros, su iglesia, durante todos estos siglos que han pasado desde que Él estuvo acá en la tierra. Y vamos al contexto literario, primeramente. Mateo 13 es el tercer gran discurso, como dije al comienzo, de Jesús. Otros claves es el Sermón del Monte, el 5, el capítulo 7, la instrucción a los discípulos, el capítulo 10. Y acá, en esta sección, Jesús empieza a enseñar por medio de parábolas, lo que marca un cambio de método en su ministerio público. ¿Por qué? Antes hablaba claramente, de una manera muy clara. Decía, arrepentíos porque el Rey de los cielos se ha acercado. No se enojen porque si no asesinan al prójimo, no adulteren. Era todo muy claro, teológicamente muy claro para que todos lo entiendan. Pero ahora va a cambiar el discurso. ¿Y por qué? Para hacer dos cosas en una. Dos acciones en una sola. Revelar y a la vez ocultar la verdad. ¿Revelarla a quiénes? A los creyentes, a los que tienen oído, para que se les dé aún más entendimiento. ¿Y ocultar a quién esa verdad? A los incrédulos. La parábola encubre la verdad en forma de juicio. Como Dios juzga a los incrédulos, ocultando esa verdad. Y ahora el contexto histórico, para que usted lo tenga en cuenta, ¿qué pasaba en esa audiencia de Jesús en esos días? Los judíos esperaban un reino visible, político, inmediato, así como David. Ellos esperaban ser liberados de Roma, quienes los oprimían y quienes los tenían bajo su gobierno. Entonces ellos decían, bueno, si Dios existe, entonces nos tiene que libertar. Y si eso es así, entonces el Mesías tiene que ser político, nos tiene que liberar. Entonces ellos creían, la mayoría del pueblo creía eso, decía, el Mesías tiene que ser político y militar. Él nos tiene que liberar de esta gente opresora. Y muchos inclusive pensaban que ellos no estaban pecando, que no era un juicio de Dios. Ellos se habían apartado de Dios hace muchísimo. Pero ellos decían, no, nosotros estamos haciendo bien las cosas, por lo cual el Mesías va a venir y nos va a liberar de estos opresores que todos los días nos cobran impuestos, nos crucifican si nos queremos rebelar, comen nuestros alimentos. Y esa era la realidad imperante en ese momento. Y así, hermano, habiendo explicado una cosa y otra, vamos al versículo y a lo que nos confiere, que es explicar exegéticamente en lo posible cada uno de estos textos. Y dice así primero la palabra, otra parábola les refirió, que significa en el verbo original como les puso delante, ¿no? Les puso delante diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Y la imagen de esta es como un padre pone frente de su hijo una comida gustosa, buena y necesaria para su crecimiento, ¿no? Un padre lo hace intencionalmente, dice, hijo, esto te va a hacer falta. Y lo pongo al frente tuyo con toda la intención y con todas las ganas de que ese hijo crezca. Porque el Señor sabía y veía en los corazones de los discípulos que ellos no habían entendido la función totalmente del Mesías aquí en la tierra. Y después se va a ir explicando esto. Entonces, esta es la primera aproximación del Señor hacia la verdad. Y dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Y acá voy a tratar de explicar que ustedes me sigan, por favor, en atención un 100%. Hay dos operaciones de este reino, una externa y una interna. Y en este caso voy a desarrollar la primera, que es la externa. Y aquí va a haber la negación de una realidad y la afirmación de otra. El Señor va a decir, el reino de los cielos externamente no es visible.
no lo es. Esta es la correcta interpretación de la naturaleza del reino. El reino de los cielos es espiritual. No es un lugar físico porque no es Israel y ni siquiera es el cielo después de la muerte. ¿Qué significa entonces el reino del cielo? Es el gobierno soberano de Dios en la vida de su pueblo. Una definición más amplia sería, es el gobierno activo de Dios en toda la historia, transformando vidas, culturas, naciones por medio del Evangelio, hasta su consumación final en la gloria. Amén. Entonces, el reino de los cielos significaba esto, el gobierno de Dios a sus escogidos durante toda la historia de la redención después que vino Cristo acá a la tierra. Y hay un versículo, está en Romanos 14 y 17, y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Se entiende que en el país que sea que estemos, aunque estemos 2 o 3, pero si compartimos la misma fe, entonces ahí está el reino de los cielos. Y ahora dice, es semejante a un grano de mostaza. En griego quiere decir, se comporta o acciona como un grano de mostaza. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen el mismo principio. Es un principio que se explica espiritualmente, aplicado al reino, atemporalmente y universalmente. No hay un tiempo específico. Lo hizo antes, se comporta como un grano de mostaza y hoy lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo hasta el día que venga Jesucristo. Y acá hay una parte que dice que un hombre tomó y sembró en su campo. Acá vemos que hay alguien que toma, que es total dueño de eso, no solamente de la semilla, sino del campo, y dice, él siembra. No lo hace con una conquista militar externa, sino él lo hace por un solo medio. Él pone ahí y esa semilla va a producir lo que él quiere, que controladamente gobierna, y esa semilla va a producir lo que está estipulado que produzca. Entonces es una acción espiritual. Y entonces empieza con la inauguración formal con Cristo y termina cuando Él venga. Y así vamos al versículo 32. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y ahora esta frase primera que dice, a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Por qué hace esa relación? ¿Por qué compara una cosa con la otra? En ese tiempo se estipula más o menos que el Señor tenía de 12 a 100 seguidores en ese tiempo exacto. Si comparamos con otras religiones, por ejemplo, el judaísmo tenía 6 millones de personas. El budismo tenía de 20 a 30 millones de personas. El paganismo romano tenía de 20 a 30 millones de personas. El hinduismo de 30 a 50 millones de personas. Si comparamos estas cantidades con la pequeña cantidad esta que estaba creyendo en el evangelio verdadero y en la verdadera religión, entonces realmente es un muy pequeño grano. Y hay un dato acá agronómico, el grano de mostaza, no sé si usted alguna vez ha escuchado o investigado, mide 1 a 2 milímetros, es extremadamente pequeño, pero cuando crece y se hace un arbusto, inclusive un árbol, llega a medir 5 metros. Pasa de esto a medir 5 metros. Entonces, en este sentido se parece mucho a cómo opera el grano. Y esto indica el estado primario del reino de los cielos. Este estado primario se compone de dos partes, ¿no? Esta semilla se compone de dos partes. El evangelio y la iglesia primitiva, ¿sí? El reino de los cielos se divide en dos partes, se compone de dos partes necesarias, que son el evangelio y la iglesia primitiva en este estado primario. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿y por qué es este estado primario que hay con los santos del Antiguo Testamento? ¿Están incluidos acá?
y me parece necesario aclarar esto, no, ellos no están incluidos en esta semilla. ¿Por qué? Porque acá la verdadera fe, la verdadera religión que el Señor ha querido para sus hijos, se ve en una cara expansible y visible. Anteriormente estaba oculta en una nación y en las sombras que ellos tenían o practicaban. Ellos, y acuérdense de esto, tenían un templo físico, tenían un sacerdocio humano, ellos tenían sacrificios, tenían sistemas que representaban lo que iba a venir. Entonces, cuando Cristo vino, eso empezó a ser endeble, no tenía sentido seguirlo, porque inclusive si ellos lo practicaban era una religión, porque eso era momentáneo y temporal hasta que viniera lo perfecto, que era Cristo y su reino. Pero hay algo positivo de ese tiempo. ¿Qué es eso? Ellos esperaban el reino. Los santos del Antiguo Testamento decían, algún día el Mesías va a venir y va a sembrar el verdadero reino, y ese reino se va a expandir a todas las naciones. Y dice así Isaías 2, 2 y 3, el profeta: acontecerá en los posteros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, y correrán a él todas las naciones. Entonces, muchas personas de todas las naciones iban a estar dentro de ese reino, y ellos lo sabían y lo esperaban. Ellos de lejos disfrutaban. Hoy nosotros, presente, tenemos toda la realidad en nuestras manos, disfrutémosla. Entonces, estaba siendo inaugurado ahí, en exactamente ese tiempo, como una semilla de mostaza, este reino. Entonces, como había explicado recién, el Evangelio y la comunidad que es la iglesia son los componentes de este reino en su estado primario. Y hay un versículo que está en Colosenses 1:13 y dice, para explicar esto, lo que confiere a la iglesia y el Evangelio, y por qué en ellos se enfatiza este estado primario, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué significaba esto? El reino de los cielos va a seguir, primero en su estado primario, y luego va a seguir expandiéndose durante todos los siglos, y cada vez que pase eso, del reino de las tinieblas al reino de la luz, van a salir personas que van a ser salvadas por Dios y van a ingresar a ese reino. Y la comparación que hace el texto dice, cuando ha crecido esta semilla, es la mayor de las hortalizas, ¿no? Figúrese, se rompe la semilla, crece y hay hortalizas. Se entiende que es como un huerto, es como un campo donde hay un huerto. Entonces se rompe la semilla, sale y entre las hortalizas, dice el Señor, aún cuando está empezando a crecer, es la mayor. ¿Y por qué es la mayor? Porque ofrece un verdadero cambio, una verdadera transformación. Aún cuando se equiparen más o menos o apenas esté creciendo esa cantidad de seguidores, dice el Señor, y según su perspectiva, esta es la verdadera religión, esta es la verdadera fe. ¿Por qué? Porque otorga un cambio que las demás no lo hacen. Podemos acordarnos de Zaqueo. Zaqueo estuvo con los fariseos mucho tiempo. Nunca hubo cambio en él. Vino el Señor y dijo él, bueno, si hay alguien que esta fe, le devuelvo cuadruplicado de lo que hice. Pablo también. Pablo se crió dentro de los fariseos y no pasó nunca nada en él, no hubo un cambio. De hecho, perseguía a la iglesia del Señor. Pero una vez que escuchó el mensaje del reino, cambió. Entonces, esta semilla, que es el Evangelio en su primera parte, cuando rompe y se hace una hortaliza, aún en su estado de crecimiento, es mayor a las demás. ¿Por qué? Porque ofrece una verdadera transformación. Y dice el texto, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, ¿no? Y esta es la explicación de por qué llega a ser árbol. O sea, está como hortaliza, igualada con las demás, y dice, no solamente se mantiene en ese estado, sino que sigue creciendo, y crece hasta hacerse un árbol. Desde la perspectiva divina, dice, no solamente es ahí, sino que crece y se expande hacia todo el mundo, de tal manera
que personas de todos los lugares van a poder anidar dentro de ese árbol. ¿Qué es anidar? Es vivir, regocijarse, disfrutar de ese estado en el cual Dios es su Señor y las personas que se cobijan ahí viven felizmente bajo las alas del Señor. Entonces, este reino da beneficios tan grandes como un árbol que puede dar salvación y habitación eterna a personas de otras naciones. Y esta es la comparación con las aves. Dice Ezequiel 17:23, plantaré un cedro y llevará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él toda ave de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Este reino da un crecimiento real versus las demás religiones que nunca lo van a hacer. Entonces, este árbol ya en su estado grande, su estado maduro, en el cual mide 5 metros y es el hogar de muchas aves, ¿qué sería? Es la iglesia visible a lo largo de la historia, la comunidad formada por aquellos que profesan la fe salvadora en el Evangelio, donde Dios establece su señorío mediante su palabra y su espíritu. Entonces, el árbol son los cristianos de toda la historia. Hay una imagen que yo quería compartirles también, que es muy esperanzadora, que ustedes seguramente la conocen. Está en Daniel 2, no lo busque ahora, por ahí puede leerlo en su casa, yo más o menos se las explico. Hay reinos, está Babilonia, está el imperio medo-persa, está el imperio griego y después el imperio romano, y están representados en una imagen grande, donde hay oro arriba, después hay plata, después hay bronce y después hay hierro con barro. Entonces, por medio de este sueño que se le aparece a Nabucodonosor y que después Daniel lo interpreta, el Señor le dice a Nabucodonosor y a todos, no importa cómo sean esos reinos, cómo figuren. El primero es esplendoroso, el siguiente es un poco menos esplendor, pero aún es firme. El cobre es casi algo más simple, pero tiene una buena función, que era el imperio griego. Y después va a venir el imperio romano, que es fuerte. Y dice el Señor, no importa lo que parezca eso fuerte, porque la piedra que es cortada sin ninguna mano, dice el Señor, es cómo se avienta, es totalmente divina y es capaz de golpear la base de esta imagen. O sea, digamos, todos los imperios, Dios los golpea con una sola piedra. ¿Y esa piedra cuál es? Es Cristo. Esa piedra, esa roca es Cristo. ¿Usted se acuerda? En muchos pasajes de la Biblia dice, Cristo, yo soy la roca. Y esa piedra se transforma en un monte grande. Y ese monte grande dice que llena todo el planeta. Entonces son distintas imágenes, pero hay un mismo mensaje. El reino de Dios no depende del poder humano. Comienza de forma pequeña, pero tiene un crecimiento imparable. Termina siendo mayor que todos los demás. Lo que los reinos del mundo no pudieron lograr con fuerza, el reino de los cielos lo logra con gracia y verdad. Entonces, aquí me gustaría ir ya a la parte interna. ¿Se acuerdan que le habías dicho que hay dos operaciones? Hay una operación externa, que ya he descrito, y ahora viene la operación interna. Y aquí pasamos al versículo 33. Y dice, otra parábola les dio. El reino de los cielos es semejante, o opera igual, ¿no? Como dice el verbo griego, a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y esta palabra, esconder, es krupsen, y significa introducir silenciosamente de modo que obra sin ser visto a simple vista. Entonces, esta levadura se esconde, no es tan visible, pero sigue activa y va a seguir activa. Lo llamativo de estas palabras es que las 3 medidas en su idioma original son 3 satas que equivalen a 21 kilos de harina. O sea, no importa si la levadura es tan pequeña y si hay 50 kilos o 100 kilos o 22 kilos o 1 kilo.
la levadura va a leudar toda la masa. ¿Sí? El Dios soberano se encarga de eso. Y acá Jolón, que es literalmente todo, significa que no hay nada afuera. Como una masa se leuda y toda la levadura hace lo que tiene que hacer dentro de la masa, esto es lo mismo. No hay nada, no hay ni una sola porción de harina que quede sin el efecto de la levadura. Entonces, la obra avanza progresiva e irresistiblemente hasta transformar todo lo que toca. Y esto usted puede pensar en sus pecados, en todo lo que usted ha hecho anteriormente, y aún si ha tocado fondo en cualquier tipo de pecado, si la gracia está, si el poder soberano de Dios para regenerar su corazón está, no tenga la más mínima duda que Él va a producir ese efecto en todos los aspectos de su vida, en todos los campos, en todas las secciones de su corazón, en los escondrijos más profundos de su corazón. El Señor va a producir y va a fermentar esa semilla. ¿Por qué? No es por esfuerzo humano. Es por su gracia divina que Él cambia y transforma todos los afectos y todas las facultades que componen el corazón del hombre. Y la pregunta que vamos a tener todos en esta parte es, ¿qué partes de mi vida cambiaron? ¿Cambiaron todos mis aspectos? ¿Cómo miro a mi esposa? ¿Cómo miro a mi esposo? ¿Cómo me manejo en el trabajo? ¿Qué pienso acerca del dinero? ¿Qué pienso acerca de la codicia? ¿Qué pienso acerca de mi prójimo? ¿Qué pienso acerca del gobierno? ¿Esa levadura realmente produce, está activa en nuestro corazón? Dice Jonathan Edwards, el reino transforma la totalidad del ser, como la levadura a la masa. No queda ni una sola parte en la cual esa levadura no haga efecto. Y eso es lo que nosotros creemos. Me gustaría que también me acompañe a leer Mateo 13, 34 al 35. Y dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El Señor aquí revela que hay cosas escondidas que nos ha dado a nosotros entenderlas. A todos aquellos que están interesados, que como los discípulos preguntan, que como los discípulos se interesan en entender el significado profundo de cada palabra para que haga un efecto en nosotros, para que se produzca entonces un crecimiento en nosotros. Todos aquellos que no le interesa se van a comportar como lo hicieron los demás, despreciándolo, no estando de acuerdo, no siguiendo a Jesús, pidiéndole que haga señales. Y la razón de esto es por qué Jesús se molesta en explicar esta verdad tan importante, encubierta desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué motivo tenía Él? ¿Por qué les puso el plato en el frente? Para que ellos entiendan. ¿Qué veía el Señor en ellos? Él quería establecer dos enseñanzas. La primera es acerca del dominio soberano de Dios sobre la fermentación interna y sobre el esparcimiento externo del reino de los cielos. Tanto interno como externo, Dios es soberano. Dios maneja nuestra regeneración y nuestro crecimiento y también la expansión de ese reino a través de las personas. Él toma la semilla y Él siembra. Él sabe el campo, Él sabe el crecimiento, Él sabe todo. Entonces acá hay un consuelo que Dios quiere dar. Dios quiere decir a sus discípulos, ustedes hagan esto, piensen en esto, siembren la semilla del Evangelio. Y aún en ustedes no se aflijan, va a haber frutos a su tiempo. Y Él quería corregir, número 2, las expectativas de ese tiempo, de un reino glorioso y político. Los cristianos tenían desesperación en ese tiempo, decían, bueno, está hermoso lo que entendemos, inclusive los discípulos decían, bueno, entendemos la dimensión espiritual, la verdad, hermoso el sermón del monte,
aprendimos acerca de la ira, aprendimos acerca del adulterio, entonces esto es espiritual, bien. Pero ellos seguían teniendo en la mente, bueno, todavía falta la parte externa, todavía falta que el Señor haga algo, que tome el gobierno, que nos libere, ¿no? Esto es lo que se ve cuando Pedro le dice, Cristo, no te acontezca esto. O sea, literalmente pasa toda esta parábola y explica más cosas el Señor, y pasa el tiempo, y Pedro sigue con esa idea en su cabeza, y le dice, Señor, no te acontezca, no mueras, por favor. Y otra pregunta que él tendría, ¿vas a morir también por los enemigos? ¿Qué es esto? ¿No era que nos venías a liberar justamente de ellos? Después de esto, todos los discípulos preguntan en Hechos 1:6, después que el Señor resucita, se le aparece a María y a otros 500, y los discípulos le preguntan en Hechos 1:6, bueno Señor, buenísimo, resucitaste, ¿vas a entregar, vas a restaurar el reino de Israel? Y el Señor les vuelve a decir, bueno, no, con mucha paciencia, no les dice, hey, tardos, ¿no entendieron nunca que mi motivo acá en la tierra no era físico, ni externo, ni político, ni militar, sino que era interno? No, el Señor les dice, no les toca a ustedes saber de los tiempos y de las ocasiones. Sigan en esto, el Espíritu Santo va a venir y ustedes van a entender en profundidad lo que ahora parcialmente están entendiendo, porque el Espíritu Santo iba a venir y les iba a enseñar y hacer recordar de todas las cosas que el Señor había hablado. Entonces ellos no entendían plenamente la naturaleza redentora y expiatoria, y sufriente del Mesías. Entonces hay algo que él quería que entendamos. Al Señor no le importa el dominio físico sobre cualquier reino de toda la historia. Ni Roma, ni hoy Estados Unidos, ni China, ni Rusia. ¿Por qué? Porque los imperios físicos son parte de su plan. Así como Él tira una roca y se derriba todo, eso significa que son parte de todo ese proyecto que Él ha hecho minuciosamente para que la historia de la vida humana, tanto física como espiritual, se desarrolle así como a Él lo ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él dice, no se preocupen, le decían a los discípulos, no hagas nada, Pedro, no cortes la oreja, no saques espada. Si fuera este mi reino, mandaría ángeles. No se preocupen, esto pasa porque yo lo he querido. Cuando Poncio Pilato le decía, bueno, ¿no sabes que tengo poder para matarte o liberarte? Él dice, no, ningún poder tendrías sobre mí si no te hubiese sido dado de arriba. Entonces, ese principio Él quería que nosotros entendamos. Y este era el mensaje de Cristo a sus discípulos y a nosotros hoy. La verdadera guerra no es Cristo contra los imperios del hombre, sino Cristo contra el pecado del hombre en toda su expansión, en toda la historia, en cada una de las razas, en cada una de las naciones. Él solamente quería salvar a sus escogidos del pecado y del juicio eterno. Entonces necesitaba introducir esta enseñanza para depositar un consuelo en el corazón de sus discípulos que estaban confundidos, que no entendían, que luchaban aún con sus propios pecados, que creían en Él y que lo amaban, pero que no podían entender la naturaleza redentora y expiatoria del Mesías. Entonces, y acá voy a dar una conclusión. Hay dos consuelos importantes que hay que tener en cuenta para entender esto. Los externos es animar al obrero del reino. Dios vino a animar a nosotros, a decirnos, hermanos, sigan con lo que hacen, sigan en sus vidas piadosas, sigan practicando la verdad, sigan evangelizando cada vez que puedan, cualquiera sea el ambiente, un ambiente de trabajo, a sus vecinos, a sus familiares cada vez que vayan a las reuniones, pero descansen que la obra es mía. Ustedes ven sus hijos, si ven a un primo, a sus padres, a un amigo y dicen, ¿cuándo, Señor, ellos van a salvarse? ¿Cuándo voy a ver la regeneración en ellos? Les vivo hablando, dicen un momento sí, luego se olvidan, luego no vienen, luego vienen a la iglesia. ¿Cuándo va a pasar eso?
El Señor dice, yo soy soberano sobre eso. Ustedes sigan haciendo eso, que la obra y la consumación de la fe es mía. Yo soy el autor, yo soy el consumador. Entonces, esto Él animaba a sus discípulos y hoy nos dice lo mismo a nosotros. Aunque nosotros no veamos el fruto en el tiempo, nuestra labor no es en vano, porque no depende del sembrador, de estos sembradores que somos nosotros, ¿no? No está hablando de Cristo, el original, sino de nosotros, que seguimos. No depende de nosotros, sino de Él, que Él domina soberanamente el crecimiento del árbol y la fermentación de la levadura en nuestro corazón. No nos desesperemos. Ahora, hay ciertos motivos internos que sí hay que prestarle atención. Aunque no veamos en nosotros mismos acciones, tal vez como nosotros queremos, que nos preocupamos siempre, que decimos, Señor, me gustaría vencer totalmente este pecado, me gustaría que estas cosas no estén en mi vida de manera tan permanente, estoy luchando, ayúdame Señor con este pecado. Él nos viene a tener un consuelo. Ustedes sigan, santifíquense, estudien la palabra, pasen tiempo entre hermanos, que el Señor a su tiempo nos dará gracia y nos va a permitir batallar de una manera correcta contra cada uno de esos pecados. Pero también hay una advertencia. ¿Qué pasa si no hay transformación? ¿Qué pasa si vivimos de una manera igual? Bueno, vine a la iglesia hace 3 años, pero estoy igual. Sigo teniendo palabras malas en mi boca, sigo obrando mal contra mi prójimo, sigo teniendo los mismos pensamientos, sigo no amando como debiera a mi esposo o a mi esposa, sigo no corrigiendo a mis hijos como debería, sigo pensando mal de mi prójimo, criticándolo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, hermanos, la levadura produce cambio. La levadura fermenta y hace un cambio en cada esfera de nuestro corazón. Y si no lo hace, tal vez deberías preguntarte si hay levadura. ¿Hay levadura en tu corazón? Espero que sí, amados. Espero que sí. Pero es un buen tiempo para que tú puedas reflexionar acerca de cómo va tu corazón. Tal vez muchos podemos inferir qué es lo que está pasando en tu vida, pero nadie más que tú sabes la realidad de la levadura en tu corazón. ¿Se está leudando toda la masa? ¿O hay partes en las cuales vos dices, no, como decía el pastor el otro domingo, esta parte la manejo yo? A esta área sí, Señor, pasa, haz toda la fermentación que quieras. A esta sí, a esta sí, a esta sí. Esta no, esta es mía, esta la manejo yo, como yo quiero. Que el Señor permita que esto no pase en nosotros, amados hermanos, porque tiene que pasar que el deseo por Dios sea más grande que el deseo por el pecado y por el mundo. Porque cuando Dios pone esa levadura, opera y es activa referente a Dios y respecto a su poder y no basado en la religión. Porque si no estaremos igual que los fariseos, que todos aquellos que decían tener una religión, una buena religión y se jactaban de ello, pero nunca producían frutos. Ellos decían que estaban en lo correcto, pero querían matar al Mesías. ¿Cómo era posible eso? Entonces, el reino no entra y se queda quieto. Donde Cristo reina, realmente hay cambio. Y hoy el misterio no va a quedar velado. Hoy, nuevamente, ese platillo importante para nuestras vidas está acá. Hoy ante todos. Hoy somos nuevamente los discípulos siendo explicados por Dios de una manera clara y sin ningún tipo de tapujos y sin esconder el significado importante de esa verdad. Hoy está así, abierto. Nadie puede decir acá, no, nunca entendí qué significaba la semilla, ni el árbol, ni cómo se manejaba el reino de los cielos espiritualmente y no físicamente. No, hermanos. Hoy, nadie de lo que está aquí va a decir eso en el día en el cual
miremos y tengamos que enfrentar a nuestro Señor. Entonces, ¿qué vas a hacer, amigo? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a tomar de este buen platillo para tu vida? ¿Vas a entender que realmente la levadura debe producir un cambio? ¿Vas a amar al Señor con todo tu corazón y tener estos principios implantados en lo profundo de tu corazón de tal manera que toda la maldad, que todos esos hábitos que son parte de nuestra naturaleza pecaminosa sean extirpados de nuestra vida? Si amas al Señor, hermano, lo vas a hacer. Querido amigo, si hasta el día de hoy has visto por medio de esta explicación, de este sermón, que tu vida no ha producido frutos y que estás fuera del árbol, hoy el Señor le dice, hoy te puedo dar alas, hoy puedes volar y puedes cobijarte en ese árbol, puedes hacer nido, puedes hacer morada ahí. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, que Él va a librar tu corazón, no solamente del juicio eterno, sino del dominio del pecado diario en tu corazón. Y amado hermano, miembros de Comunidad de la Gracia, nosotros que hemos entendido esto, preguntémonos, examinémonos. No, es importante y sano todos los días a la noche decir, Señor, ¿estoy produciendo buenas obras? ¿Estoy dejando que esa levadura haga todo lo que tiene que hacer? ¿Hay alguna obstrucción en nuestras vidas? Como decía también el pastor el domingo anterior. ¿Hay algo en el cual nosotros estorbamos ese obrar de la levadura? Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Y entonces, con esta idea, me gustaría